Bueno, hemos escuchado una presentación realmente que ha tocado casi cada uno de los puntos sobre los cuales, digamos, tenemos que tener claridad, porque para poder argumentar hay que hacerlo desde el conocimiento y desde la claridad conceptual, para no, digamos, para no abrir espacios a toda la propaganda que usualmente suele desplegarse en estos casos para justificar las acciones de los bandos, sobre todo de los superpoderes implicados. Hay una frase que la cita mucho Noam Chomsky, es considerado uno de los más grandes intelectuales, quizás el más influyente de los últimos 50 años en el mundo. Chomsky cita una frase que fue escrita hace 2500 años más o menos por Tucídides. Tucídides, describiendo el diálogo de los medios, que es un diálogo que se estudia en todas las academias en el mundo de relaciones internacionales y de derecho internacional. En el diálogo de los medios eran un pueblo que había entrado en guerra con Atenas. Entonces los atenienses les dijeron que o se sometían a lo que ellos les estaban diciendo o se atuvieran a las consecuencias. Y entonces los medios intentaron argumentar en defensa de sus decisiones, porque eran las decisiones que había tomado la asamblea de allí, de ese lugar, y que eso Atenas debía respetarlo, porque las decisiones de Atenas las tomaba la asamblea de Atenas, pero las decisiones de los medios tomaban los medios. Entonces Atenas, los enviados de Atenas, le respondieron con la siguiente frase que citaba Tucídides y que cita Noam Chomsky muy a menudo: en materia de política, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Traduciendo, los fuertes hacen aquello que su poder les permite hacer, lo que pueden hacer en el sentido de poder, y los débiles tienen que aguantarse. Esa frase, y Chomsky la cita porque esa es la frase que ha presidido la historia de la humanidad. Razón por la cual algunos de los filósofos más grandes de la historia han calificado la historia humana como un inmenso matadero. O sea, hablan cualquier libro de historia. Bueno, de hecho se ha calculado, desde que se fundó el primer estado conocido, en Sumer, hace 5000 años, la humanidad ha tenido en total, sumando los años en los que no hay registro ni constancia de ninguna guerra, en total unos 130 años de paz, en 5000 años. De modo que lo que dice, o lo que dijo Tucídides, es la pura verdad. Los poderosos siempre, o casi siempre, intentan hacer todo lo que su poder les permite hacer, y los otros tienen que aguantarse y sufrir. Excepciones, claro, en la historia, claro, ha habido unas cuantas. En Nicaragua, por ejemplo, para ponerlo bien cerca de nosotros, Augusto César Sandino se encargó de un plan norteamericano que no podían contra la resistencia del pueblo, en este caso del pueblo nicaragüense. O en Vietnam, los vietnamitas la demostraron también a los norteamericanos, que con todo el poder que tenían no podían doblegar a un pueblo decidido a ser libre. Es verdad. Y de hecho, el siglo XX, como recordaba mi colega Ernesto, el siglo XX fue el primero que intentó ordenar jurídicamente las relaciones internacionales en defensa y para la garantía de la paz. De la paz, como la aspiración más elevada del derecho internacional. En eso tuvo mucho que ver Kelsen, que estaría horrorizado de ver cuál es la conducta actual de las grandes potencias, que además son las que integran el Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, que tienen encomendado por su propia posición en el orden internacional, tienen encomendada la defensa de la legalidad internacional. Y resulta que son los que más la violan. Los que más la violan, porque tenemos que ser coherentes. Lo que acaba de hacer el gobierno norteamericano es un atropello flagrante y una violación masiva y absolutamente desvergonzada de todas las normas y principios internacionales, empezando por la Carta de la ONU y terminando por la propia Constitución de los Estados Unidos.
que obliga al presidente de Estados Unidos a solicitar el permiso y la autorización del Congreso para llevar a cabo operaciones militares. O sea, el presidente de Estados Unidos no tiene la competencia ni la facultad para declarar la guerra, no la tiene. No la tiene. Tiene que acudir al Congreso y explicar por qué necesita el Poder Ejecutivo que el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, lo autorice a llevar a cabo un acto de guerra o a declarar la guerra o a efectuar operaciones militares fuera de las fronteras. ¿Ya? Del mismo modo que tampoco puede movilizar, si ustedes han seguido las noticias, lo habrán visto en los últimos días, la Corte Suprema le prohibió a Trump desplegar tropas en las ciudades de los Estados Unidos. O sea, no tiene el poder de hacer eso, porque las tropas, el ejército norteamericano, igual que la mayoría del mundo, están por su propia naturaleza, misión y función, están destinados a defender al país de amenazas externas, no de su propio pueblo. Y hace una semana o algo así, un par de semanas como máximo, la Corte Suprema determinó que el presidente Trump tenía que retirar de Chicago y 2 ciudades más, no recuerdo cuáles son las otras dos, me parece que una era también ahí en la bahía de San Francisco, en Oregón, y en otra más, tenían que retirar las tropas que las había desplegado el presidente de los Estados Unidos. De modo que observen que legalmente Trump no tenía y no tiene la autoridad ni para desplegar al ejército dentro de los Estados Unidos, ni para ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso fuera de los Estados Unidos. En ninguno de los dos casos. Algo así fue lo que se intentó con la Carta de las Naciones Unidas. O sea, que el Consejo de Seguridad era el único que podía autorizar la realización, la puesta en práctica de operaciones ofensivas, de movilizar tropas y efectuar operaciones militares en algún lugar de la tierra. Vamos, porque la Carta de la ONU es la carta magna de los pueblos de la tierra. Y su finalidad, como dice desde su primera línea, de su primer artículo, es proteger a las naciones y a los pueblos del flagelo de la guerra. O sea, la Carta de la ONU tiene como principal finalidad, a la cual se someten las demás, la de garantizar la paz. La paz como aspiración más elevada de la especie humana. La grandeza de esa aspiración obviamente es inmensa. Por vez primera en la historia se puso eso en un documento, además que todos los estados se comprometieron a respetar y a defender. Que lo hayan cumplido más o menos, o que lo hayan violado en alguna que otra ocasión, es cierto. Del mismo modo que el derecho penal se viola y nadie dice que haya que abolirlo. El Código Penal lo violan los que cometen delitos todos los días, pero nadie dice que por eso haya que abolir el derecho penal. Y sin embargo hay gente que en cuanto a alguna gran potencia viola el derecho internacional dice, no, ya puedes echarlo a la basura. ¿Perdón? ¿A la basura? No. Ahora es cuando hay que defenderlo. Cuando algún poderoso se siente empoderado, como se gusta decir ahora, para pasarse por el forro la ley internacional y los principios y las reglas y el jus cogens y los tratados y todo lo demás, que es exactamente lo que está haciendo Trump. Pero no podemos quedarnos solo en la denuncia de Trump, porque no es el único que lo hace. Vamos a ser honestos con nosotros mismos y coherentes. La invasión a Ucrania es también un delito contra el orden jurídico internacional. Con lo que pueda alegar el presidente de Rusia y su gobierno, que lo justifica. La defensa es permitida. Todo el mundo tiene argumentos para defender lo que hace, pero la ley es clara. La ley es clara. Es igual que el marido que abusa de la mujer porque le pega a los tarros. Tú tienes tu argumento, te pegó los tarros. Te da eso, el poder de maltratarla, abusarla, humillarla y mandarla para el hospital con 4 costillas rotas. O, llegado el caso, matarla. ¿Te da eso derecho? Me parece que no, ¿verdad? Por la misma razón, la Carta de la ONU
proscribe como el mayor crimen internacional la guerra, el crimen de agresión contra un Estado soberano. Y no puede haber en eso titubeos, y no puede haber en eso dudas, y no puede haber en eso medias tintas, y no puede haber en eso cálculo de conveniencia política. Porque el cálculo de conveniencia política tiene un grave inconveniente: te lo van a aplicar a ti después. Si lo justificas en un caso, lo justificas en todos. Si está bien lo que hizo Rusia o lo que está haciendo Rusia en Ucrania, entonces está bien lo que está haciendo Israel en Gaza. Y entonces está bien lo que acaba de hacer Trump con Venezuela. Porque en los tres casos, la víctima, además de la víctima física, la víctima simbólica está muy clara: la legalidad y la justicia internacional, que son las que salen perdiendo y las que sufren cada vez que una gran potencia decide actuar por su cuenta y pasarse la Carta de la ONU y las resoluciones y los tratados y los convenios y las convenciones y el jus cogens por el foro. Entonces ya hay muchos analistas dando la voz de alarma de que esto que está ocurriendo y la actuación que están teniendo algunas grandes potencias amenaza con devolver a la humanidad a fines del siglo XIX, cuando la política la decidían los grandes imperios. Y por ejemplo, decidieron repartirse África y nadie dijo ni pío. Se repartieron África como si África fuera una res acabada de sacrificar. En una mesa se sentaron todos los grandes gobernantes europeos, en una mesa que llegaba desde aquí hasta allá, con un mapa de África gigantesco, un mapa enorme de África, y la fueron porcionando como si fuera la carne que acababan de comprar en el mercado. España cogió su parte, Alemania cogió su parte, Italia cogió su parte, Gran Bretaña cogió su parte, Francia cogió su parte, Bélgica cogió su parte, Holanda cogió su parte. Todo el mundo agarró lo que pudo en correspondencia con el tamaño del garrote que tenía en el hombro, y se repartieron África en 1883 en Berlín. Y eso duró, ustedes saben, casi un siglo, hasta que los pueblos sojuzgados, los pueblos coloniales, lograron la independencia después de derramar ingentes cantidades de sangre y de sufrimiento. Entonces, para evitar esas cosas es que se hizo la Carta de la ONU y el diseño de la descolonización de las Naciones Unidas. Y todo eso, todas esas conquistas de la humanidad están en peligro. Están en peligro porque el imperio más poderoso de la historia de la humanidad siempre fue un peligro, pero ahora está desatado, porque ahora lo que tiene al frente es un tipo que está desquiciado, que actúa como un gángster específicamente. O sea, su conducta, y así lo han explicado y lo han detallado muchísimos analistas, su conducta es la del típico matón de barrio. El típico matón de barrio. Si obedeces lo que te digo, no tienes problema conmigo. Por supuesto, las exigencias van a ir creciendo, porque si hoy dices que sí a esto, mañana tendrás que decir que sí a otra cosa. Y en correspondencia con eso, porque los demás países toman nota, las otras potencias toman nota también, en correspondencia con eso los demás se comportan igual. Porque si los que se supone, como dije hace un rato, los que se supone que tienen que velar por el orden jurídico internacional, por la paz, por la legalidad, son los primeros que la violan, ya me dirán ustedes a dónde nos conducirá eso, ¿no? De vuelta al siglo XIX, cuando España y Estados Unidos se sentaron a negociar en París. ¿Y cuál era el premio? En 1898, ¿cuál era el premio? ¿Quién se quedaba con Cuba? ¿Quién se quedaba con Cuba? No había ningún cubano por ahí, a ninguno lo invitaban. Ese es, hoy por hoy, una amenaza existencial al orden jurídico internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a todos los logros que trabajosamente, con muchísima
muchísimo sacrificio, con muchísimas muertes, con muchísimo dolor, la humanidad ha logrado avanzar en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de impedir que volviera a ocurrir lo que ocurrió precisamente. La muerte, según las últimas cifras, fueron 70 millones de seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 70 millones. 22 de ellos de la antigua Unión Soviética, junto con 6 millones de judíos, 6 millones de polacos, 4 millones de gitanos y otros. O sea, para evitar eso y para lograr el sueño de muchísimos pensadores, particularmente el sueño de Immanuel Kant, que toda la tierra fuera una federación de repúblicas libres. Y por eso en Naciones Unidas, en la Carta, lo primero que dice es que el principio irrenunciable para la garantía del orden internacional es la igualdad soberana de los estados y la obligación de cumplir con sus obligaciones internacionales. Ambas, porque cada una refuerza a la otra. ¿Cuál es la única garantía que tienen los estados pequeños frente a las superpotencias? La ley internacional, no tienen otra. No hay otra. Que es la garantía también que ha tenido Cuba y la de todos los países pequeños. El respeto a su integridad territorial y el respeto a sus decisiones soberanas. Eso simplemente es el núcleo, la base, la piedra miliar sobre la que se ha construido el edificio del derecho internacional. Y las grandes potencias, al parecer, han decidido que ya no lo van a respetar más. Encabezada, como ya decía, por el emperador loco, el del pelo naranja, que actúa como si no tuviera nadie a quien rendirle cuentas, ni dentro de su país, ni fuera. O sea, realmente una situación que ha llegado a unos niveles de gravedad. En realidad viene ya desde hace algún tiempo, ¿no? Porque la famosa guerra contra el terrorismo, de la cual viene el narcoterrorismo, fue inventada por Bush y por el gobierno de Bush, después de los atentados a las Torres Gemelas, hace 24 años. Y desde entonces ya mucha gente lo vio venir. Si declaras que la guerra contra el terror te autoriza a invadir estados soberanos, derrocar gobiernos y ensayar luego la reconstrucción para favorecerte a ti mismo y a tus empresas y a tus negocios, entonces estás declarando ya que el orden jurídico internacional no vale contigo, que tú estás por encima de la ley internacional. Esto, lo que acaba de ocurrir en Venezuela, es la consecuencia llevada a su extremo, llevada a sus últimas derivaciones lógicas y geopolíticas de aquello. Es tan sencillo como que se va a usar la palabra narcoterrorista para justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Concluyo con una frase de Naomi Klein que me gustaría compartir con ustedes. Naomi Klein es una de las principales sociólogas y activistas en el mundo entero. Tiene varios libros que han sido bestsellers mundiales. Y en uno de los últimos avanzaba la tesis de que la humanidad está, como se dice en el fútbol, en tiempo de descuento. En tiempo de descuento. Y que la barbarie amenaza con normalizarse, con volverse la cosa más común de todos los días, la cotidianidad. Les leo sus palabras. El fascismo está resurgiendo con fuerza en el siglo XXI, con un giro nauseabundo. Afirma que la censura masiva, la vigilancia mediante la alta tecnología y las detenciones extrajudiciales son necesarias para proteger a las víctimas del fascismo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan retorcida? ¿Para qué eran todos los museos, planes de estudio y documentales sobre el Holocausto, sino para evitar un momento como este? ¿Y qué pasa con todos esos libros llenos de listas sobre lo que hay que comprobar para saber si un país se está deslizando hacia el fascismo? ¿Por qué tantas personas de las que nos habían leído, e incluso algunas que nos habían escrito, titubearon ante el genocidio que estaba desarrollándose ante sus propios ojos? Un genocidio, el de
Israel sobre Gaza, que ha abierto un agujero en el universo moral y ha diezmado el endeble edificio del derecho humanitario, al hacer que a partir de ahora cualquier otra depravación parezca totalmente posible. Naomi Klein, enero de 2026. Gracias.